En 1980, Vicente Verdú escribió El fútbol, mitos, ritos y símbolos, uno de los libros esenciales para entender la memoria afectiva, el paisaje emocional que acompaña al fútbol, un simple deporte para muchos cuya sustancia se concreta en que sobre un campo verde, o no, hay 44 piernas que corren, 2 por jugador, y una pelota en medio, pero que para otros muchos se trata en definitiva de todo lo que conlleva el tiempo perdido. Pues decía, en 1980 Verdú escribió El fútbol, mitos, ritos y símbolos, donde describía con certera precisión el mito del portero ante el penalti, y cómo el destino del portero es cohabitar con la calamidad del gol, pero sin tener, salvo extrañas excepciones, el gozo de ser él quien lo marque. Créeme si le digo que esa es la sensación que siento en este instante ante dos de los mejores delanteros de la escritura de periódico. Si el Madrid tiene la BBC, Bale, Benzema y Cristiano, el articulismo de hoy, madridista también, tiene su JBH, que no es una destilación de un whisky de marca conocida, sino las iniciales de Javois, Bustos y Hughes. Aunque para ser más justo también falta Gistau, pero una sigla más ya me descabalgaba el juego. Jorge Bustos, que lo tengo aquí de delantero izquierdo, nació en el 82. Por ese tiempo ya me había dado tiempo a mí a ver perder, incluso algunas veces ganar, al Granada en cientos de veces en Los Cármenes, y a ver a Ignacio Zoco, que ha fallecido hoy, levantar la última Copa de Europa en blanco y negro del Real Madrid, Yeye le llamaba, en el 66. Después de alguna peripecia, Bustos empieza a escribir en periódicos y revistas y a hablar en la radio. Lo último, escribe en El Mundo desde el pasado enero, con Herrera en la COPE desde este verano, y cuentan que las madres de las jovencitas lo paran por la calle por salir en el programa de Ana Rosa. Es del Madrid, trasunto imprescindible para sentarse hoy en esta mesa. De Hughes, menos conocido como Paco, no es fácil relatar. Fíjense cómo es la cosa que para hablar de él he tenido que recurrir al propio Bustos, que defiende que la identidad del joven columnista es uno de los misterios mejor guardados del articulismo español contemporáneo. Ahí es nada. Bustos presume que fue él precisamente quien tuvo que ir a buscarlo a Valencia con la excusa de un reportaje sobre Camps, y en la farra inaugural, son sus palabras, tuvo una fiebre de 6 días, sí, como consecuencia de que el encuentro entre ambos delantores. Escribió en La Gaceta, por iniciativa de Alfageme y de Bustos, pero el ABC lo fichó, bajo lo que se conoce como efecto Queirós. Les recuerdo, Queirós, Manuel Brito Leal Queirós, segundo técnico de Alex Ferguson en Manchester United, al que Florentino llamó una tarde después de echar a Vicente del Bosque, y que, preguntado el propio Queirós por tal circunstancia, no tuvo más respuesta que aquello: si a ti te llama el Real Madrid y te dice que quiere que sea tu entrenador, tú no dices que no. Bueno, pues a Hughes le debió de pasar algo parecido. Lo llamó el ABC para que hiciera las crónicas del Real Madrid y alguna otra cosa, y naturalmente no pudo resistirse. Me ha advertido que no le pregunte sobre el porqué de su nick, con el que firma sus columnas, pero le recuerdo, Hugh, que soy el portero y algo tendré que hacer para desestabilizarte. Yo no sé por qué Bustos y Hughes escriben de fútbol, tal vez porque es lo que le gusta a la gente. Permite una narración, el uso de la metáfora, límites que en otros tipos de escritos periodísticos no te permiten o deberían de estar vedados. No sé qué opináis sobre ese particular. Quiero agradecer a la gente, a los asistentes, a la Fundación y a ti, Rafael, por la inmerecida presentación. Yo creo que escribimos porque interesa a la gente, realmente. Es decir, comentabas lo de no he preparado nada, pero a raíz de lo que comentabas, yo me acuerdo que una vez leí sobre el fútbol una cosa que decía que el fútbol nacía antropológicamente de... o sea, el balón era el sol o la luna que lo bajaban y jugaban los hombres con ella. A mí me horrorizó
decía un filósofo. Es decir, toda la complicación del fútbol y luego toda la sentimentalidad que viene, por ejemplo, de Galeano y de los narradores argentinos del fútbol y tal, salvo Fontana Rosa, es estomagante completamente. Y luego hay otra variante de la narración de fútbol, que es la política, Vázquez Montalbán, por ejemplo, que también hay que salir corriendo, o sea, completamente. Y yo creo que el fútbol es lo intrascendente. Lo intrascendente. Lo que no interesa, y es muy periodístico porque es, bueno, pues como el papel del periódico, que al día siguiente están volviendo bocadillos en el mejor de los casos. Y eso y interesa a la gente para la polémica, pero no interesa la escritura, interesa lo que colocas en las valoraciones de los futbolistas. Interesan las notas de los futbolistas, no la escritura. Yo, siempre que se habla de fútbol y escritura, se tiende a trascendentalizar el fútbol, y yo creo que lo interesante es que destrascendentaliza la escritura. Que escribes de cosas absolutamente banales que al día siguiente, como un resultado. El Madrid pierde, al día siguiente gana, nada importa, ¿no? El Madrid suele ganar. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos, gracias a la Fundación. Decía Paco que el escribir de fútbol es escribir de lo intrascendente, pero el problema es que la gente ha llegado a trascendentalizar el fútbol mucho más que la política, por ejemplo. En el estilo de Paco se advierte mucho ese deseo de quitar oropeles sagrados que se han ido colocando encima del fútbol, que quizá han tenido que ver gente como Valdano, como muchos otros, en particular los sudamericanos, que han convertido el fútbol en un trasunto de la religión. Pero es verdad que yo, por ejemplo, cuando me preguntan si soy más criticado por mis artículos de política, por ejemplo, ahora que está calentito el tema catalán, y algún artículo escrito que no ha sentado bien, no entiendo por qué, en la lista de Junts pel Sí, o mis crónicas de fútbol o mis columnas sobre fútbol, incomparablemente la reacción en tiempo y cantidad de los lectores, tanto a favor como en contra, cuando escribes de política, cuando escribes de fútbol, cae de favor del fútbol. Es decir, la gente destina al fútbol. La gente, por ejemplo, te critica mucho cuando mezclas el fútbol y la política, sobre todo los que viven del periodismo deportivo. Yo, el 90% de mi quehacer es política y cultura, o tertulias, que no sé dónde entra, no tiene mucho género eso, y solo dedico una columna los sábados a hablar de fútbol, además desde la perspectiva declarada del Real Madrid. Yo no hago periodismo objetivo ni quiero hacerlo cuando hablo de fútbol. Cuando hablo de fútbol voy con la bufanda por delante sin ningún tipo de pudor. Cuando el Madrid juega mal también lo digo, pero desde la perspectiva de un madridista, y además eso es lo que me pidió Casimiro García Vadillo cuando me fichó para el diario El Mundo. Pero el fútbol provoca reacciones incalculables con respecto a cualquier otra cosa, y eso tiene que ser por alguna razón. Hay gente muy sesuda que ha estudiado esto. Hubo un tiempo que estaba mal visto ser intelectual y que te gustara el fútbol. Yo, antes de que Vázquez Montalbán, que creo que fue uno de los hitos en la popularización o en la aceptación intelectual de lo futbolístico, cuando él, digamos que le dio carta naturaleza a ser intelectual, incluso marxista, y que te gustara el fútbol. Como con la copla. Con el Vázquez Montalbán hizo con el fútbol. Y con la gastronomía también. Y con la gastronomía. Y está muy bien, los artículos son cojonudos, pero hay una tendencia a dar una importancia. Sí, de hecho la mayoría de sus artículos, en Triunfo fundamentalmente, la relación del fútbol con la política es sustancial. Sí. Bueno, es el que se inventa. Es como el pasapalabra esto, ¿no? Estamos los tres aquí. Yo quiero matizar dos cosas. Una, bueno, Vázquez Montalbán es un origen en mucho de la complicación estilística del fútbol, y está muy bien. Hay columnas suyas que son increíbles. En Internet se puede descargar casi todo lo que escribió para El País y es cojonudo, o sea, es estupendo. Pero sí que es cierto que luego ha habido mucha continuación en eso, en buscarle identidades políticas a las cosas, ¿no? Por cierto, abro un paréntesis. Hay un periodista, Cuco Cerecedo, Diario Madrid, que tiene unas crónicas fabulosas que se editaron hace poco y que no le iba muy a la zaga a Vázquez Montalbán. Y luego quería decir otra cosa, lo de los colores. Yo sí que creo que hay que intentar ser... Bueno, es que no es lo mismo, tú haces una columna opinativa, yo hago crónicas. Me gustaría dedicar, aunque fuera luego al final 5 minutillos para la crónica, ¿no?
A mí, yo sí que creo que hay que ser un poco objetivo, ¿no? En plan como el árbitro, ¿no? Luego tienes los colores y los penaltis no los ves ni en la repetición, pero te tienes que poner un poco a eso. O sea, aparte, la visión cenital de cuando lo estás viendo, ¿no? De tratar de juzgarlo. ¿Cómo puede decir eso un tío que define todavía a Mourinho? Eso no. Bueno, te quito el micrófono como Rafael en los dúos estos que hace en Navidad. Lo de Mourinho es un tema muy curioso que habría que hablar, porque viene a colación de todo esto. Mourinho es un responsable, yo creo que es el responsable de que estemos aquí, en realidad, porque Mourinho permitió llenar el fútbol de cosas, ¿no? Mourinho llega en un momento en el que la narración futbolística en España está dominada por el tiki-taka en su variante deportiva y luego un sistema de valores entre lo progresista, muy tendente y proclive a lo catalán, Pep Guardiola. Bueno, no sé si mencionar a compañeros de profesión, igual está mal, pero quizás la plantilla eran las crónicas de Segurola, ¿no? Y entonces era un momento en el que todo era a favor del Barcelona, todo se interpretaba en su favor, y llega Mourinho. Y aparte eso tenía que ver con la política también, había una corrección política que iba del fútbol a la política. Y eso llega Mourinho, que es un individuo, puede que hasta repelente, pero que abrió una pequeña espita, y ahí entramos, ¿no? Ahí entramos todos como locos. En un madridismo que estaba derrotado en el terreno de juego en esa época, porque estaba siendo barrido por el barcelonismo, y permite la invención de un relato épico en un momento en el que el Madrid necesitaba un líder. Y normalmente los líderes del Madrid eran jugadores, nunca había sido un entrenador. Pero en torno al mouriñismo nació una corriente en redes sociales, en blogs, en escritores de fútbol, aficionados o incluso profesionales, también pocos, pero alguno, que inventó o que llenó el mouriñismo de connotaciones de resistencia, ¿no? que es un relato siempre muy atractivo. Esto duró más o menos 2 o 3 años y dio la oportunidad a gente como yo de conocer, entre otros a Paco, pero de poner en común, bajo la excusa de la identidad madridista y mouriñista, a gente que lo que tenía era ganas de escribir y alicientes al que el fútbol, y por eso yo creo que estamos aquí, le da nada más que la coartada para canalizar sus ganas de escritura, ¿no? El fútbol es un relato atractivo, es un género que te asegura una cosa muy importante, que es el público. Cuando uno escribe una crónica sobre Thomas Mann, no va a concitar tanto público como sobre un partido de Cristiano. Yo lo tengo comprobado, además, lo tengo tasado en las visitas. Tú pones Cristiano Ronaldo en un titular, o Benzema incluso, y siempre vas a cosechar un montón de retweets más y de Isco. Cristiano Ronaldo gay. Si tienes un blog... Sí, eso es fundamental. Cuando yo tenía un blog, gran parte de las entradas eran Cristiano Ronaldo gay y acababan allí. O sea, eso te da... Sí, pero es que me he acordado, ha dicho una cosa Jorge, lo vengo preparado pero con 2 fotos. Ha dicho una cosa Jorge de la épica. Hay una novela que seguro que alguno de ustedes ha leído, que es El periodista deportivo de Richard Ford, que es una preciosidad. Y utiliza al periodista deportivo como sujeto contemporáneo, como héroe, antihéroe, ¿no? Entonces, me he acordado por lo de la épica, que dice, el periodista deportivo, es que podríamos hablar, en vez de, o sea, del periodismo deportivo, del periodista deportivo, de lo que te conviertes, ¿no? Cuando haces periodismo deportivo. El periodista deportivo es un hombre condenado a contar la épica de su tiempo, del tiempo moderno. Eso te abruma. O sea, contar todos los días lo bueno que es Iker Casillas, 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 te destruye como ser humano, ¿no? Pero tiene una cosa Richard Ford maravillosa, que es que me acuerdo, a ver, si hay otra cosa que se puede aprender del periodismo deportivo, es que en la vida no hay nada trascendental. Las cosas siempre vienen y se van, y eso es ley de vida. Y esa frase es cojonuda, porque cuando la gente empieza a volverse loco con el fútbol, dices, hostia, esto es lo menos importante del periódico y debe ser lo más ligero. Sin embargo, yo te he leído a veces frases, porque las crónicas de Hughes, si vosotros las habréis leído, no se conforman nunca con el fútbol. Y yo creo que esa es la gran virtud. Si el fútbol no es una excusa para hablar de otra cosa, me parece que tiene poco valor. Dedicar crónicas, como se leen todavía en algunos medios, y yo creo que el futuro de la crónica futbolística
está ampliando el campo de batalla. Dedicarte a comentar el 4-4-2 durante 500 palabras es intolerable. Es absolutamente intolerable. No se puede permitir. Hablar de fútbol o escribir sobre fútbol solo para hablar del juego me parece una simplonería absurda. Y aunque tú defiendas que lo intrascendental en el fútbol, Paco, por ejemplo, introduce reflexiones constitucionales al hilo de una jugada de Isco, o gastronómicas o climatológicas. A mí eso es lo que me interesa, el fútbol como coartada, como excusa para abrir el campo, porque tiene el ingrediente el cebo de lo futbolístico, que te permite atraer grandes masas de lectores, y de tapadillo le cuelas una referencia literaria, una referencia musicológica o incluso política, y me parece que eso es también una pedagogía, pero no es que lo hagamos. Yo creo que ni tú ni yo, o Javo o Gistau, que también incluyen este tipo de metáforas en sus crónicas, no lo hacen por una voluntad de educar al pueblo, esto sería muy pretencioso, sino porque, sinceramente, hablar de fútbol solo para hablar de fútbol es un coñazo. Y luego termino con una cosa que estaba diciendo antes, la identidad entre fútbol y política. Ahora está muy de moda con el caso Piqué, las elecciones. Los periodistas deportivos, como tal, se esfuerzan constantemente en trazar una separación artificial entre lo futbolístico y lo político, que es absurda, porque el fútbol es un juego de identidades, que por ejemplo en los mundiales está absolutamente claro, es un juego de nacionalidades, y la política es lo mismo. Es decir, son delegaciones, la gente delega su representación, lo mismo en un diputado, de hecho mucho menos en un diputado que en un jugador de fútbol. Es decir, claro que está la política en el fútbol, y por eso está permitido y es necesario establecer metáforas y analogías políticas cuando uno hace crónica futbolística. Eso que dices es completamente cierto, salvo del nacionalismo. O sea, para las personas normales el fútbol es más importante que la política, salvo para los vascos y los catalanes, que claro, que Romeva, no le toques a Romeva, ¿no? Pero te quería decir algo, sí, espérate, ¿qué te quería decir? Tendría que tener un boli yo para apuntar. Sí, no, yo cuando escribo sí que es cierto que, a ver, tú escribes una crónica en el partido, el wifi te tiembla, no tienes repeticiones y lo estás viendo tú solo. Que ver el fútbol solo, condenarte a ver el fútbol solo, eso no tiene, o sea, no, pero es que tú cuando trabajas con el periodista deportivo tienes que ver el fútbol solo. Es que el fútbol es divertido y se puede soportar con amigos. Por eso las tertulias de la radio han incorporado a la pandilla, pero ver el fútbol solo es insoportable. Es insoportable. El caso es que sí, tú escribes y cuando le va a llegar al lector, el lector ha visto el partido, el lector ha visto las repeticiones, el lector ha visto a Pedrerol, ha visto 4 o 5 debates de una intensidad absoluta, se levanta por las mañanas, escucha a Los Santos, que sabe más de fútbol que de política, es acojonante. O sea, hoy Los Santos ha condenado a Benítez. Bueno, no me voy a callar porque estuve con él unos meses. Y aparte habla con el del VAR. Entonces, si por un caso remoto compra el periódico y por un caso remotísimo para en tu página y le da por leerte, coño, que este tío que le cuentas, es verdad que te tienes que esforzar en transmitirle algo del campo, algún rasgo que en el estadio tú veas y él no haya podido ver. Pero ya te digo, sin ningún afán de nada. Lo que sí creo es que la literatura del fútbol está en la memoria. O sea, la literatura del fútbol está en los poemas, en lo de Platko, de Alberti, en Garrincha, el brasileño Vinicius. Pero lo que sí que creo que a lo mejor nosotros modestamente intentamos hacer es integrar fútbol y vida. O sea, tus vivencias como aficionado, tus cosas, y meterlo un poco, o sea, porque el periodismo deportivo va muy puro al campo. No, es que yo soy hombre de fútbol, te dicen. Yo soy hombre de fútbol, y más al fútbol y solo fútbol. Entonces, joder, hay que meter un poco tu vida, ¿no? En eso. No te pongas muy estupendo, porque las crónicas de fútbol pasa como cualquier otra cosa que se escribe ya en los periódicos, que la mayoría de la gente ya lo ha visto o ya tiene noticia cumplida de lo que ha pasado. En los periódicos tenemos que intentar, un valor añadido, que es lo que tú aportas, como te he comentado, en algunas de tus crónicas. Pero os he visto al principio un poco denostando esa relación, digamos, literaria que en la prensa o en el periódico casi está reducida al fútbol y a un determinado deporte, como el ciclismo, que también hay algunos ejemplos
bastante notables, ya que el boxeo no aparece. Pero y había hablado de que es cosa de poco menos que del boom literario de Latinoamérica, de cosas de argentinos, cosas de tal. Sin embargo, es el único sitio donde ahora mismo se permite hacer eso. Es decir, denostado también, o sea, arrastrado la crónica de sucesos, que es donde también tradicionalmente se podía volcar un cierto pulso literario, y está ya absolutamente arrastrado a la crónica de la televisión, ya al amarellismo y a los programas de casquería y los toros. En política tú no ves articulistas que hagan la crónica política y que al mismo tiempo rematan con ese tipo de cosas. Solo nos queda el deporte y el fútbol. Sin embargo, pero es verdad que desde el fútbol se puede pronosticar una resurrección del interés informativo si ampliamos la fórmula del cronista de fútbol, de este cronista de fútbol que estamos defendiendo, versátil, no encasillado, no obsesionado con el código de las tácticas y de las técnicas, sino más amplio. Si lo lleváramos a la política, por ejemplo, a una crónica parlamentaria o a una crónica del debate del Estado-Nación, si contáramos la política de otra forma que no fuera el entrecomillado y el periodismo declarativo infame, quizá igual nos sorprenderíamos con lectores que acudieran a leer ahí. Yo creo que el hartazgo que produce el fútbol... Tú, Paco, tienes una diferencia conmigo. Yo escribo de fútbol un día a la semana y no necesariamente tú tienes que cerrar la crónica antes casi del pitido final, tienes que escribir durante el partido. Has convertido el fútbol en tu trabajo y es normal que uno genere rechazo hacia el trabajo. Esto desde la Biblia se sabe que odiamos trabajar, pero el fútbol quizá no lo rechazamos porque sea algo intrascendente, sino porque es omnipresente. O sea, yo me he dado cuenta que el fútbol, en la función social que tiene el fútbol en una sociedad como la española, la amplificación que tiene la más mínima trifulca absurda entre Piqué o el hecho de que se rasque el abductor derecho Cristiano una mañana y no el izquierdo, es tan increíble que solo se puede entender desde una perspectiva religiosa. Yo en el libro, aquí voy a meter la cuña ya, mía, hago una analogía muy breve que os voy a leer, aunque os parezca un coñazo, porque pienso que realmente el fútbol es la religión de nuestro tiempo, pero con una estructura ritual clavada de las religiones organizadas, de la propia Iglesia. Si pensamos que, por ejemplo, el partido del domingo es la misa, que las catedrales son los estadios, que los dioses son los jugadores, que los sacerdotes son la prensa especializada a los que se rinde también, se escucha con cierta veneración, que los cismas podrían ser los fichajes de un jugador franquicia por el eterno rival, que el relato sagrado es la historia de las gestas del club, donde se guarda el Santa Santorum de la vitrina de trofeos, como hace Florentino cuando ficha a un nuevo. Luego contaré la relación de Florentino Pérez con Hughes. Y conmigo mismo. Sí. El fariseísmo, por ejemplo, los jugadores que se besan el escudo, ¿no? Eso sería el fariseo del Nuevo Testamento, ¿no? Porque lo único que quiere es la mejora de contrato, no siente absolutamente nada por el club. Las sectas fanáticas serían los hooligans, ¿no? Los celotes. La profesión de fe, el himno, el cántico, o sea, hay toda una liturgia vocal. Es decir, que tú analizas el hecho religioso y es clavado con el hecho futbolístico, es decir, es una religión auténtica, es decir, incluso la casta corrupta, pues y el chivo expiatorio, que es el árbitro, claro, o sea, que lo tiene todo, o sea, y al final te das cuenta que despreciar el fútbol como un juego, como hacen los presentadores de noticias que dicen, es que el fútbol me quita mucho tiempo, o esos locutores de radio que no pueden hacer el programa de la noche porque hay Champions. Dicen, no, es que el fútbol es lo importante, tú eres lo accesorio. Es que el fútbol es lo que transmite el relato que construye la sociedad, que cohesiona. ¿Alguna vez te he leído a ti, por ejemplo, que la Liga Española de Fútbol vertebra más España probablemente que el sistema autonómico? Has dicho una cosa, lo de los himnos. Yo, una de las cosas que le agradezco al fútbol y a veces infinitamente es permitirme viajar con el Madrid. Entonces voy a todos los estadios y todos los estadios tienen su himno. Entonces cuando suena el himno hay unos compases iniciales. Y entonces todo el mundo se levanta. Entonces, delante de los periodistas está la tribuna de gente con dinero, ¿no? Ahí del taco, y se levantan. Y todos se ponen muy campanudos y todos los himnos son lo máximo. Incluso yo digo, este himno es el más bonito que hay en España, el del Betis, maravilloso, el del Athletic de Bilbao, maravilloso.
y todos viven su equipo y su como si fuera cada himno es el más bonito y se rasgan las vestiduras y bueno, y el del Madrid igual, largo el himno de Javois precisamente. Es decir, ahí vives mucho lo regional, ¿no? Hay unos sociólogos que decían que el fútbol era ¿cómo decían que era? Era la capacidad, o sea, era el sitio donde tú ibas a hacer el salvaje. En plata, hablando en plata. Eran a raíz de la violencia del fútbol inglés, lo estudiaron y decían, oye, ¿esto qué significa? ¿Por qué se mataban? Y los hooligans y tal. No, es que la sociedad ha creado un ámbito donde en realidad no se sublima nada, sino que realmente vas a hacer el salvaje, vas a encontrarte con tu yo salvaje, ¿no? Y era como una función social que lo buscaban. Hablabas de la crónica negra. O sea, sería precioso hacer crónica negra. O sea, a mí me encantaría. Lo que pasa es que sería políticamente incorrecto e imposible, ¿no? Pues no podría saber. Para empezar, bueno, es que no voy a meterme en camisa de 11 varas, pero sería increíble poder hacerlo. Y la crónica negra, tú la lees y es maravillosa. Es infinitamente mejor que lo que se escribe en deportes. Bueno, y lo que quería decir, hay una tradición de escritura en deportes muy distinta. Y yo me di cuenta al empezar a escribir bueno, había leído una cosa de ellos, y me di cuenta de que hay una tradición, tú los conoces, Venceslao Fernández Flores, por ejemplo, las crónicas de Venceslao Fernández Flores son maravillosas. Y por esa época, hay un escritor en Sudamérica que se llama Sofocleto, que es maravilloso, Achille Campanile en Italia, y es un humor como el de la codorniz, así, que hablábamos antes, o el de Miura, así un poco blanco, que ya ha quedado muy... Entonces tú los lees y te das cuenta de que es como el hombre contemporáneo que va al fútbol y se asombra de la masa. Y se siente como ahí, como dice, oh, qué extraño, ¿no? Y es una visión fuera del fútbol, como tangencial al fútbol. Y esa es la tradición, una gran tradición de contar el fútbol en España, muy importante que se olvidó. Y luego vino, por eso te hablo yo de la trascendencia. Y eso era gente que iba al fútbol y decía, 22 pavos ahí jugando al fútbol, y era muy humorística. Y luego te quería comentar una cosa. Sí, lo de la religión. Y una cosa que he observado, leyendo mucho sobre fútbol antiguo y viendo mucho el nodo y tal, es que el fútbol importa mucho más ahora que con Franco. Y eso tiene que decir algo de nuestra sociedad. O sea, cuando hablaban los comunistas hablaban del opio del pueblo. O sea, yo el otro día hice una columna sobre Ciro López y el Mundial de Baloncesto, el Europeo de Baloncesto. O sea, el nodo al lado de Ciro López era la BBC. Entonces dices... Sí, quizá porque durante el franquismo el relato, como estaba secuestrado, digamos, estaba oficializado, el fútbol no. Pero lo que has dicho sobre el opio del pueblo, al principio los escritores marxistas o intelectuales en los años 60, recuerdo por ejemplo cuando la Eurocopa del 62, la primera Eurocopa que ganamos, la final es contra la Unión Soviética. Claro, en pleno franquismo, enfrentarse a la Unión Soviética, es decir, la cruzada, era el relato de la cruzada, y ganar con el gol de Marcelino, y todo el estadio gritando Franco, Franco, Franco. Es decir, eso es un ejemplo que en un libro que se llama Goles y Banderas, que reseñé para Revista de Libros, analiza ese episodio concreto como uno de los ejemplos más claros de cómo convertir en relato político un acontecimiento deportivo. Pero en esos tiempos los intelectuales se avergonzaban de la gente que iba al fútbol, porque ellos pensaban que el relato fetén era el relato de la lucha de clases. Y sin embargo en un estadio están representadas todas las clases sociales y todas vibran al unísono y todas gritan al unísono, y entonces a ellos les parecía que el relato le hacía competencia al marxismo y desviaba a las masas de la necesidad de la lucha obrera hacia un entretenimiento pequeño burgués que era el fútbol. Y no se daban cuenta que al contrario, el fútbol es un elemento de cohesión social, porque en el estadio vibra lo mismo el señor de puro y chistera que el último obrero, que su único entretenimiento de la semana es ir al estadio a aplaudir a su equipo. Hasta que se dieron cuenta, y Vázquez Montalbán fue uno de los pioneros, y entonces empezaron a utilizar el fútbol también como vehículo, hasta que hemos visto ejemplos pues, que vinculan al fútbol o intentan vincular a futbolistas con la izquierda. O sea que se avanza mucho en ese, y cubriendo también todo el relato del fútbol,
de luchas sociales. Por ejemplo, cuando el Rayo Vallecano presenta su equipación hace poco con los colores del arco iris para reivindicar el orgullo gay y como una causa. Es decir, el Rayo Vallecano, por ejemplo, ha elegido una estrategia de marketing político-futbolístico muy claro, donde están absolutamente mezcladas las causas políticas con el mero ejercicio y el negocio del deporte, ¿no? Para que se vea la potencia que tiene y la política que tiene el deporte. Es decir, el Florentino, cuando destina 1 millón de euros para los refugiados en el minuto 1 de la... Es decir, el fútbol al final es una herramienta de pedagogía de masas como no hay otro, aparte de ser la primera industria de ocio del primer mundo, ¿no? Y al mismo tiempo también en el aspecto positivo de solidaridad. No sé si tiene 300 o 200, cuántas escuelas de fútbol tiene Madrid por el mundo, pero oye, pero los chavales que van allí pues salen de la calle, en fin. Es decir, que al final el fútbol, pensar que es un juego es una frivolidad, es que es otra cosa muy diferente, ya ha sobrepasado cualquier cosa. No sé si en la Roma clásica se podría comparar a los espectáculos. Es que yo creo que supera los espectáculos circenses de los gladiadores. Se ha convertido en un vehículo de cohesión y de mensajería sociopolítica en todo Occidente y en el tercer mundo, porque cada vez se abren más escuelas allí. O sea que cuando uno escribe de fútbol a veces tiene la sensación de que tiene que mojarse, que tiene que pontificar en algún otro sentido, ¿no? En vez de contar si la jugada ha salido bien o mal. Has contado lo de España y la primera Eurocopa ganada por la selección, y hay dos, la utilización política que en aquel momento el régimen de Franco utilizó para, digamos, abrir de alguna manera la imagen de España ante Europa. 2 años antes, la anterior Copa de Europa, España también se estaba clasificada, tenía que jugar con la URSS, era a doble partido, había que jugar antes en la Unión Soviética. Y en último momento, el régimen no permitió que los jugadores que venían, que estaban ya hasta con las maletas en el autobús para ir al aeropuerto, viajasen a Rusia. Aquello tuvo una repercusión de la autarquía del régimen, que yo creo que fue lo que posibilitó que a los 2 años siguientes de la Eurocopa se utilizase también justo para la contraria. Yo no estoy de acuerdo, como tú dices, que en el franquismo que ahora hay más afición al fútbol que en el franquismo. Hay más afición porque hay más gente, pero en la época en el Franco, no solo por la utilización política que pudo realizar el régimen y en la última etapa incluso el contrarrégimen por parte del fútbol, sino porque en aquel momento pues la radio era fundamental para escuchar los partidos, la gente se agolpaba en los escaparates de los establecimientos de electrodomésticos para ver las televisiones que se ponían, los bares, se vendían periódicos que se hacían con el último, la goleada, creo que se llamaba, que eran los resultados para que cuando salieran la gente de los campos de fútbol ya tuvieran los resultados que se habían producido en los otros campos. Es decir, la afición que había en aquella época es equiparable a la que hay ahora. Ahora, evidentemente, hay unos medios de masa que llegan a muchísima más gente, ¿no? Sí, yo bueno, no llegué a vivirlo, y he preguntado y he visto. Yo no hablo de afición, y yo creo que el aficionado de entonces era mucho más ingenuo y mucho más apasionado incluso, ¿no? O tenía una afición distinta. Yo hablo del eco que tienen los medios, y eso hilaría con la manera que tenemos de contarlo. Hay un forofismo y hay por ejemplo, el tema, cómo se cuenta la narración de las selecciones y la marca España. Cuando tú escribes de la selección española como lector, encuentra casi como una herejía que tú no escribas con un ardor. Coño, es que pasa ahora en el siglo XXI. No se trata de que cuentes el gol de Marcelino, pero en muchos aspectos no estamos muy lejos. O sea, yo creo que no sé si, cualquier equipo que gane una copa o que se clasifique para la UEFA la dedica a la Virgen local, a la Virgen patronal, va al ayuntamiento. Ahora, cada vez que un equipo de fútbol consigue algo, lo que sea, meterse en la Intertoto, se llena la plaza local y va el alcalde, y va el consejero. Los únicos tuits de Rajoy positivos son los que se hacen con fotos de deportistas. Sí, los deportistas encarnan cada vez más valores. Eso es un tema, y eso hila con Mourinho.
los valores. Eso fue el Barcelona. El Barcelona de Guardiola y tal eran los valores, la deportividad, la bondad, el buen juego. Y hubo un momento en que la reacción era, bueno, pues si ellos son los buenos, vamos a ser los villanos, ¿no? Y ese fue el atractivo del mouriñismo. El Madrid, que siempre había sido el equipo hegemónico, el rico, el ganador, de repente se le permitía jugar el papel del malo de la película, que es un papel muy atractivo, y lo jugamos 3 años y lo pasamos muy bien. O sea, quiero decir que... pero hay que... y desde el punto de vista periodístico, Mourinho reflotó el periodismo deportivo en este país. Quiero decir, ha colocado mucha gente. El odio a Mourinho ha colocado a mucha gente en este país. Claro, sí, le echaron porque ya no podía. Pero tanto el Madrid como el antimadridismo... El antimadridismo, me dijo una vez un personaje muy cercano a Florentino Pérez, que es uno de los predicados del madridismo. Hay una forma de ser madridista que es ser antimadridista. Es decir, al final todo ser humano en España se define con relación al Real Madrid. O sea, o eres anti o eres a favor. Y si te miras, y yo esto lo he hablado con Pedrerol, lo he hablado con muchos periodistas deportivos, con gente de La Sexta, con Ferreras, tal, y te dicen, mira, la curva de audiencia que se puede seguir en Internet, ya no por los estudios, sino en Internet, en directo, la gente que está viéndolo por Internet, te dicen que cuando hablas del Real Madrid, la curva hace así. En todas las comunidades autónomas de España, en todas. Cuando hablas del Barça, se mantiene. Cuando pasas al Atleti, empieza a hacer así, y ya los Betis, Atleti Bilbao, ya fuera. Es decir, ¿por qué planteaba Pedrerol ese programa tan bipolar entre Madrid y Barça? ¿Por qué es un Madrid-Barça perpetuo? Porque es lo que consume la gente, incluso las que no son de esos equipos quieren saber por qué se rascó Cristiano ese abductor y si miraba a Benítez mientras lo hacía y por tanto le estaba mandando una señal envenenada o no. O sea, quiero decir, ese es el nivel de exégesis que exige el fútbol ahora. El Madrid encierra una discusión sobre lo nacional. Es que ya no es el Madrid. Y ahora me estoy poniendo yo campanudo, pero es verdad que hay algo ahí que tiene que ver con España, con incluso el relato épico de las copas en el franquismo, vamos a darle a los emigrantes. Ese Madrid se le ha quedado a mucha gente en la cabeza, pero a los antimadridistas, ¿no? Claro. Y ahí voy. Ahora el deporte está muy vinculado a la marca España y a los valores morales. Nadal, a mí Nadal me cae muy bien y es un crack, ¿no? Pero es que cada vez que Nadal gana un Roland Garros, se te cae un chorro. Bueno, cogeré otro ejemplo, pero hay un chorreo de valores. Nadal es la ejemplaridad, la deportividad. Y eso yo creo que, joder, es que ni con el nodo, es lo que digo yo, que hay, no sé. Y es verdad que el Barcelona tenía un discurso muy pestífero, ¿no? Con todo. Es que qué buenos somos, no damos al rival, cogemos la pelota. Pero Florentino también hizo mucho de eso. Florentino fue uno de los primeros en hablar de la ejemplaridad de Gomá, ¿no? Es que, cuando Florentino llega al Madrid, Florentino somos la excelencia. Él decía la excelencia, y todo el día era la excelencia. Entonces, y cuando empezó a hacer las giras, vamos a llevar la excelencia, que eso sí que es ecuménico y religioso, vamos al mundo, a China. Y evangelizamos China, por cierto. Y de hecho, el discurso de la excelencia del madridismo es un discurso contracultural. Porque yo sostengo que el discurso de la excelencia cabrea a mucha gente que no puede alcanzar ese nivel de excelencia. El Madrid tampoco está a la altura siempre de su exigencia de excelencia. Es decir, es imposible estar siempre ganando la Copa de Europa. Incluso, entonces, el problema del madridismo, lo que a mí me gusta de ser madridista, lo que me gusta de cabrear a la gente cuando escribo sobre estas cosas es la reacción que provoca en una sociedad acostumbrada a la mesocracia, el gobierno de los mediocres, la aceptación de la medianía como canon, es que el mensaje del madridismo es siempre mejor. Si se gana 4-0 hay fallos, hay a uno que no ha bajado, hay uno que no ha pasado lo suficiente, o los goles se han metido 2 de penalti. O sea, siempre hay una carrera extenuante hacia la mejoría, hacia la excelencia. Eso tiene matices casi antidemocráticos, porque te obliga, a ver si se me entiende bien, te obliga a exigir, a exigir siempre lo mejor, a conformarte siempre con lo superior, el ser superior de butragueño. Es una estrella siempre que nos obliga a levantar la cabeza. Y hay gente que se cansa, le sale tortícolis, de estar siempre. Y entonces el madridismo genera la reacción de los que déjame seguir a mi Betis y alegrarme porque gane de vez en cuando. ¿No crees tú que...?
¿Hay algo? No, bueno, que existe el ser superior, Florentino, eso es por descontado. Por descontado, pero yo no creo que todos los equipos son así. El Sevilla, por ejemplo, no sé, me ha dicho el Betis quizás no, porque está muy mal, pero el Sevilla es un equipo de la leche, o sea, es un equipo. Lo que te quiero decir, el Madrid es España y vas por los campos y es Madrid. Tú vas por los campos y ya están los chulos esto de Madrid y ya está, y bueno, vas al País Vasco, macho, es que es una locura y es eso, no nos engañemos, es eso. Aparte del rival deportivo, hay un discurso ahí nacional, que, bueno, que no hace falta más que ver las noticias políticas, que es lo que se vive en España. ¿Soberanía nacional o no? Es la mejor España sí. Posible. Ahora, la idea del Madrid lo que quiere ser es de la mejor España posible. Es que ya no me voy a soltar la lengua más, pero... en eso no estoy contigo del todo. Ahora, hay un tipo de aficionado. Yo me acuerdo que mi abuelo, cuando yo era muy niño, siempre quería que ganara el equipo que jugaba contra España. Y miro a Montano porque me estaba pensando, no sé por qué es una reacción montaniana. Mi abuelo, que era de la Falange, ¿no? Pero siendo de la Falange, le generaba tal desprecio en la narración deportiva. Él siempre comía un huevo frito, que comía de posguerra, un huevo frito para los restos, ¿no? Entonces, cuando veía jugar España con alguien, siempre iba con Alemania, con Hungría, con quien fuera. Y me gusta mucho el aficionado que va contra. Que diga, es que estoy ya de los valores harto, ¿no? Harto. Quizás ya es un poco ya de formación profesional. Pero... Entonces, es normal que tú reacciones contra eso, quizá con un punto de esnovismo, diciendo, pues ahora quiero que esto vuelva a ser un juego. Pero es que no es posible. Es que toda la corriente, todo el mainstream de nuestros tiempos camina hacia cada vez el crecimiento de la importancia del fútbol. Cada vez es más importante, cada vez acortan más los informativos de información general y alargan los de deportes. Es impensable que no haya una conexión horaria, una desconexión o en radio. O sea, yo ahora que estoy más metido en radio y en televisión, que no tenga en cuenta y pautaos y minutaos el tiempo que se dedica al fútbol, porque es fundamental para las balanzas comerciales de las empresas, para que la gente no desconecte, para que le puedas colar alguna noticia de interés real entre gol y gol, o sea, la lucha por los derechos. Es decir, rescatar el fútbol para la inocencia, rescatar el fútbol para el retorno a la infancia, que es lo que era, si nos ponemos en plan real, que es lo que era el fútbol para nosotros de niños, y me parece una tarea imposible. En plan Garci. O sea, que el otro día estuve en León con Herrera, en el programa de la COPE, y estaba conmigo Chencho Arias, que fue director general del Real Madrid con Ramón Mendoza, un presidente que tiene anécdotas bastante curiosas. Pues Chencho Arias, que es un personaje absolutamente fascinante, bueno, iba por él con el barrio húmedo, iba con él y le paraba todo el mundo para hacerse fotos. También es verdad que un tipo con pajarita llama la atención, pero él me decía, no me paran porque haya sido secretario de Estado, porque haya mediado las negociaciones con Cuba, porque yo cuando vivía en Manhattan y trabajaba para la ONU daba fiestas como las del Guateque o como las de Desayuno con Diamantes todas las noches. Me paran porque fui director general del Real Madrid. Y la proyección que durante esos años tuve, la ocupación del espacio público que te produce eso, no tiene comparación con nada, ni en la política, ni en la empresa. No tiene, o sea, Florentino Pérez, si le preguntas qué significa para el ACS, bueno, yo se lo he preguntado de hecho, y qué significa para el Real Madrid, te mira como diciendo, estás comparando a Dios con un gitano, es que no tiene... pero ACS está construyendo autopistas a la Meca, sí, pero es que da igual, no. O sea, lo del Real Madrid es... Cada mañana hay 100.000 periódicos en el mundo que abren con el tobillo de Luka Modric. Es una cosa absolutamente disparatada. No, es una especie además es que es transnacional, porque tú decías, el Madrid es España, de acuerdo, es España para los españoles, incluyendo los de Eibar. Es decir, es España para los españoles, pero fuera de España, el Madrid es una superestructura, es lo más parecido a la Unión Europea, es una entidad abstracta. Una cosa maravillosa cuando viajas con el Madrid fuera es cuando te ves a madridistas rubios, todos rubios, alemanes, suecos, y ninguno es del Madrid, ninguno te dice, no sé, no me quiero meter con ningún periodista,
No puedo, pero es un madridismo distinto. Es como, joder, esa gente lleva la camiseta. Yo lo que pasa es que igual a la gente le estamos dando el coñazo con estos temas del Madrid. Podríamos, no sé, igual os parece, abrir la conversación. Sí, preguntar, porque por ejemplo... También podríamos. Bueno, eso sería un tema... Por ejemplo, se me ocurre una pregunta así retórica para lanzar. ¿Qué pasaría si el Real Madrid hubiera apoyado oficialmente todas las causas políticas imaginables, pero además el Junts pel Sí, y su presidente anterior estuviera en el juzgado, y su máxima estrella estuviera en el juzgado, y su segunda estrella estuviera en el juzgado? Pues que sería una cosa tremenda. Por eso te digo que al Madrid se le exige un plus que ni siquiera al Barcelona se le exige. O sea, el Barcelona es un club judicializado, pero si Florentino Pérez, al que se le buscan todos los días escándalos políticos y financieros, que no sé si los tendrá o no, pero si los tiene van a salir, porque todo el mundo le tiene mucho gato a Floren. Entonces yo creo que si hay algo, se sacará. Pero claro, que el hecho de que el Barça sea un club judicializado, como tú has dicho, desde que Núñez ha dormido en la cárcel esta Navidad, quiere decir... Imaginaos que Butragueño hiciera campaña por el PP en las generales, como la han hecho los presidentes del Barça por opciones políticas concretas, o la bronca de Guardiola con Cardenal, con el secretario de Estado, dando lecciones que todo el mundo en Cataluña les parecen. Me parece bien que Guardiola, de hecho, si hubiera ido de número 1, probablemente hubiera habido mayoría absoluta de Junts pel Sí ayer, claro, aunque en ese momento se hubiera vuelto otra vez a Múnich, ¿no? O sea, al Madrid se le exige y se le escruta de una forma que no se le escruta a ningún otro, aunque el Madrid pierda, que eso es lo increíble. Porque el Madrid no ha ostentado la hegemonía deportiva, la décima fue un pico muy alto, pero el Barça, realmente, si miramos el siglo XXI, desde 2005 hasta 2015, los últimos 10 años, que han coincidido con la explosión de un fenómeno que se llama Leo Messi. Hay gente muy cercanos a Florentino me han dicho, el único problema de la segunda etapa de Florentino Pérez en el Real Madrid, por inversión, por gestión, todo más o menos ha ido haciendo bien, lista Forbes, muchísimo dinero, se llama Leo Messi. El problema que ha tenido Florentino Pérez en su vida se llama Leo Messi. O sea, si no llega a estar Leo Messi en el Barça, es normal que este Madrid se hubiera llevado las últimas 5 Champions o 6. Es decir, el problema, pero el Madrid, incluso perdiendo, o incluso ganando, se le sigue pidiendo más y más y más y más. Hay como... Yo lo llego a comparar también con el quijotismo español. Es decir, que el Madrid es como una proyección de su caballero ideal y lo tiene que hacer todo, y si no, produce enseguida decepción. Yo creo que podría ser interesante que explicarais cómo os enfrentáis a la hora de hacer un artículo o una crónica, décima, por ejemplo, y cómo abordáis la composición de ese texto, claro, desde la pulsión de la pasión y desde la pulsión literaria. Si es que yo lo que precisamente digo es que yo lo que no quiero es caer en el quijotismo, o en Ortega, o en Unamuno, o en la introhistoria, o en Azorín. No. Es que lo importante es el fútbol. Es que el 4-4-2, joder, es importante. Lo que pasa es que es verdad que es cierto que tú tienes una perspectiva de columnista, yo de cronista. Y la crónica es... Sí, pero bueno, lo introduzco por... Sí, pero en todas mis crónicas hay 2 o 3 reglas. Y en todas las crónicas de los buenos cronistas que tenemos en España hay una lectura del partido, equivocado o no, hay como dibujar una gráfica. El partido tiene un ritmo y una alternancia y una historia dentro. Y luego hay cosas como que son importantes y que tienen hasta elementos de mucha... O sea, los periodistas deportivos se enzarzan y tienen unos... Como el sálvame por quítame allá un 4-4-2. Es que de un 4-4-2 a un 4-3-3 parece que es una tontería, pero no es lo mismo. Cuando conocí a Hughes en Valencia, ese día que nos emborrachamos bastante y estuve 6 días con fiebre, lo que me dijo fue: las cosas más bonitas que he escrito en mi vida no son los mensajes a mi novia, sino sobre el 4-4-2. Eso me lo dijiste en Valencia.
Bueno, pero claro, en el 4-4-2 tú puedes cifrar incluso una idea moral. O sea, te puede parecer que el hecho de que un carrilero baje, como cuando Guardiola dijo que practicaban un fútbol de izquierdas, es que lo bonito, la plasticidad del fútbol es que admite relatos morales, simbólicos encima de él. Cuando Guardiola dijo que el Barça hacía un fútbol de izquierdas, se refería a que el tiki-taka es la solidaridad que no quiere practicar su lista con el resto de pensionistas de España pobres, ¿no? Pero el fútbol, claro, tú puedes inventar incluso una idea moral, o incluso yo el otro día escribí una columna defendiendo que Cristiano Ronaldo era neoliberal, porque su ansia, su voracidad de meter goles me recuerda al lobo de Wall Street, que no hace más que meter dinero para ganar más dinero. A ver, es forzando un poco la metáfora, pero también admite todo tipo de lecturas. Ahora, también se puede hacer una crónica absolutamente técnica y táctica. Y por ejemplo, tú escribes siempre el dibujo y estás muy atento a las oscilaciones del dibujo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver efectivamente con el género de la columna. Yo las columnas, aunque he estado haciendo crónica también para Zom News, por donde escribe Montano, que está aquí, durante 2 años, y escribía cuando acababa el partido y me sentaba y veía el fútbol. Yo estaba, claro, 2 años viendo fútbol tomando notas, que es verdad que ahí le acabas cogiendo un poco de rabia, porque el fútbol siempre ha sido para ti un pasatiempo, y cuando te tienes que sentar a verlo con un bloc de notas y totalmente aislado para concentrarte en el juego, pues es verdad. Pero claro, la crónica no es lo mismo que la columna. Yo ahora escribo columna, y la columna hago una valoración de la semana con un tema normalmente madridista y una metáfora, porque para mí la columna tiene que tener 3 componentes: una noticia, un ensayo y una metáfora. Y si no tiene esos 3 componentes no es una columna cerrada. Y si todo puede estar bañado por el humor, pues mejor. Pero para mí esa es la fórmula de la columna. Y me lo puede dar un control de Benzema, y sobre eso establecer un ensayo y luego compararlo con otra cosa. Para mí son los 3 elementos. Pero la crónica es una narración de una cosa que ha pasado y que tú has estado presente, y que incluyes el ambiente, incluyes, a veces en algunas de tus crónicas, los primeros 3 párrafos son de cómo es el estadio del Eibar, porque joder, el estadio del Eibar es que merece la pena ser contado, ¿no? En el Bernabéu has estado 200.000 veces, pero entonces son géneros diferentes, son muy diferentes. Igual cuando escribe una columna de política que cuando escribe una Igual, absolutamente igual. Noticia, ensayo, metáfora. Tú eliges el tema de la columna, una declaración de Hernando, por ejemplo, que es muy columnístico, por ejemplo, lo mejor es escoger algo en lo que no se ha fijado todo el mundo. Antes hablaba Paco de que cuando los kioscos llega a su crónica al día siguiente, ya se ha debatido en Pedrerol 4 horas sobre el tema, ya ha habido un bombardeo en las radios. Es decir, que la posición del columnista de papel o del cronista de papel tiene que partir de un ángulo original, porque si no te lo van a pisar el tema. Entonces, por ejemplo, la mirada de Paco en las crónicas es muy excéntrica. Buscas un ángulo, más allá de que cuentas el relato, que no buscas imágenes y asociaciones que no están trilladas, que nadie se va a fijar. Y a la columna es un poco lo mismo, es buscar, si quieres que tenga una cierta duración, que por lo menos dure 2 días esa columna vigente en el mercado digital, tú tienes que conseguir contar o adoptar un enfoque que presumas que nadie más va a coincidir en él, pero no por la originalidad, sino porque haces un esfuerzo de mirada y luego haces un esfuerzo de estilo, que son los 2 componentes de la columna, la mirada y el estilo. Lo del lugar común, es verdad. Yo lo que tengo es que yo trato, o sea, el mandamiento que tengo cuando escribo es que voy a tratar de hacer una crónica y no escribir la expresión imprimir velocidad. Fulanito no imprimió velocidad. Pues que te sale sola, ¿eh? Por ejemplo, un error que yo en el que incurro mucho es decir, fulanito cayó en banda. Entonces te llega un lector al que por supuesto que estás esperando a ese lector, y te dice, no se dice en banda, se dice en la banda. Y lo agradeces porque dices, joder, pues se lo ha leído el cabrón. Pero es el lugar común, porque es verdad. Pero es que cuando tú estás haciendo la crónica, al principio yo decía, joder, los Lama y compañía, tal, bueno, podemos criticar mucho. Luego podemos hacer un apartado de narración no radiofónica, ¿no? Pero es que al final el fútbol es tan fuerte que te acaba llevando al lugar común. No puedes salir del lugar común. Tú dices, no. Yo llegase, mira, yo era cómico, yo las primeras iba al Bernabéu y iba inspirado, joder, tal, es que me siento bien, voy a escribir, era como... Y luego llegabas allí y joder, y fulanito pisó banda,
piso la cal. ¿Qué dices, macho? Es que el fútbol se impone y eso es un discurso de futbolista. El fútbol es más fuerte que nada y te acaba llevando al lugar común. Tú te luchas con el lugar común, pero al final en todas las crónicas acabas en fulanito la dio de espuela, la dio mordida, no sé qué, no sé cuántos, y metes 2 o 3 frases que son de radiofónicas. Bueno, aquí es importantísimo la impregnación radiofónica y hemos de citar a García. O sea, el autor, la persona que más ha marcado mi español ha sido José María García. Sobre cualquier escritor. Y yo creo que no estoy solo en esto. José María García y Gaspar Rossetti han sido mi Góngora y mi Quevedo. Andrés Montes yo lo adoraba, yo escuchaba su programa Radio Marca todos los mediodías, me dormía a la siesta y tal, o sea, maravilloso. Y Lama y González, nada que ver con García, años luz, también es estupendo. Pero García, vamos a ver, es como García y Chiquito. El español ha sido, García y Chiquito. Desde los últimos 50 años ha sido García y Chiquito es la deconstrucción de García. Montano, tú estarás conmigo. Chiquito es la deconstrucción de García, es romper el lenguaje de García. Pero nos movemos en eso, y todos los humoristas estos que están ahora, son de Chiquitistán. Que esté Anson en la RAI, no esté Chiquito de la Calzada, es para hacérselo mirar. Absolutamente. O sea, lo que es invención del lenguaje, dominio de la palabra y no ir cosiendo, suturando versos de otro, que es lo que hace Anson cuando escribe. Además, ya sutura su propia sutura, o sea, es una cosa frankensteiniana. Pero Chiquito de la Calzada es uno de los grandes genios del lenguaje, no del humor, del lenguaje. Ahora que habéis traído la narración radiofónica, probablemente esa sí que es verdad que se ha perdido, entre otras cosas porque la mayoría de las narraciones radiofónicas, las primeras, tenían que descontar lo que estaba pasando y ahora la mayoría está escuchando la narración viendo la televisión, o en muchos casos viendo la televisión. Hemos comentado antes que Lama es mejor en el juego del FIFA que en la narración real que hace del partido. No, yo eso lo niego completamente. Lo que sí que es cierto es que en la narración de Lama, mira, a mí me pasa una cosa, que cuando yo voy a los estadios, estoy ahí esperando el partido y de repente aparecen unos paisanos por ahí que hacen. Y yo al principio me pensaba que eran, es que prometo que era para mí. Y no, es cuando hacen así es Lama. Es Lama, Lama es un auténtico fenómeno social. O sea, vas por ahí y Lama. Y Roncero. Tú estás en el Bernabéu y ves un montón de gente y no es Irina Say, no, es Roncero. ¡Roncero! Roncero, perdóname, ahora te lo paso. Roncero es un gran columnista. Yo siempre lo he. Y es un gran tertuliano y se hace mucho roncerismo de altura sin decirlo. Y con Roncero nos metemos, pero Roncero es... Y Lama es un gran narrador, que quede claro. En este momento hay que hacer una defensa del tertuliano de tertulia nocturna deportiva, porque aquí puede parecer que porque, vamos, no sé, habíamos citado a Vázquez Montalbán, no, el elitismo este absurdo, de Roncero dijo una cosa Paco, yo conocí a Roncero, fui un par de veces al programa de Pedrerol por la noche, una persona absolutamente adorable, impecable en el trato, que además entraba cansado al programa, como diciendo, joder, ahora me tengo que poner el personaje encima, es la 1 de la madrugada, mis niños durmiendo, o sea, yo creo que es un sacerdocio que asume con abnegación, pero él no, realmente alcanzar la temperatura dialéctica de Roncero en un plató no es nada sencillo, yo no es que lo haya intentado porque no puedo, pero es que no toma drogas, porque yo lo habría visto, no. Está negado. No, pero que acá hay mucha gente en Twitter, pseudointelectuales de Twitter, que están todo el día diciendo Roncero. Pero imbécil, tú has intentado hacer lo que hace Roncero, paleto. Roncero, antes de entrar en el periodismo deportivo de agitación, que es un género absolutamente respetable, daba exclusivas en mi periódico En El Mundo, muy serias, y salió como salió, en fin, o sea que hay que romper una lanza por el periodismo, por el locutor popular,
y romper una lanza encima de la cabeza del pseudointelectual de Twitter que va dando lecciones de periodismo deportivo y de quién es o quién no es intelectual. Pero vamos a ver, no tienes ni idea de lo que es hacer una tertulia deportiva y estar a la 1:30 de la mañana mirando al reloj, mirando a Pedrerol diciendo ¿cuándo acaba esta mierda? No sé qué decir de Benzema ya, por favor. Y mantener esa temperatura y seguir pegándote con Carme Barcelau, con quien te acabas de hacer un selfie antes y es tu amiga y luego vais a tomar un pastel porque es su cumpleaños. Yo fui un día de cumpleaños de Karma y es maravillosa. Mantener en pie ese teatrillo para que la gente se lo pase bien, eso merece un Príncipe de Asturias, hombre, y no lo de Xavi y Casillas. Pues, a lo mejor estás hablando del espectáculo y a lo mejor el género que le va al fútbol no es la narración pura y dura como hemos estado hablando o la crónica literaria, sino el teatro, sobre todo viendo a algunos jugadores de Barcelona. Bueno, Busquets, que a mí me encanta. Por cierto, Busquets es el jugador favorito de Vicente del Bosque. Y aquí tocamos un tema, el centrismo. tocamos. Sí, pero quiero matizar dos cosas. No he dicho que nada de drogas y Roncero, sino que para estar a la altura de Roncero yo debería tomar drogas, porque es un genio de la elocuencia, lo digo mirando a cámara. Y luego a Carmen Barceló, bueno, iba a decir, le mirarías el escote, ¿no? Bueno, no, que lo de las tertulias, bueno, no, lo que sí que quiero decir es que el fútbol se ha olvidado del papel, te lo comentaba antes. Las crónicas son imposibles, las tienes que entregar, los partidos juegan a las 8, a las 10, el periódico cierra, entonces tienes que entregarlo en el pitido final, 10 minutos después, y meter la ficha y meterlo en la página. No se puede escribir, es una especie, es un surrealismo, escribes automáticamente ahí lo que te sale. El fútbol está entregado a la televisión, con los toros no ha pasado con otras cosas. Entonces, es cierto que lo más romántico que queda un periódico es el periodismo deportivo. Y los periodistas deportivos son como los periodistas de las películas de primera plana y tal. Ese periodista, eso queda en... Yo he descubierto que queda en el periodismo deportivo. Y el fútbol está entregado a las tertulias completamente. Las preguntas que se hacen en Zona Mixta son para alimentar las tertulias. Lo dices como periodista deportivo, eso de que es el último reducto de... Coquetería. Coquetería. Antes de pasar a que hagamos algunas preguntas o alguien os plantee alguna otra cuestión, quisiera retrotraerme un poquito a la cuestión de las pasiones que provoca el fútbol. Hemos hablado básicamente del Madrid, también del Barça, por contraposición, pero hay otros muchísimos equipos de fútbol que provocan esas pasiones o más. Es decir, tú has señalado cómo en cada campo de fútbol al que va, cuando se escucha el himno se provoca una escena de enfervorizada. Se me ocurre, recuerdo ahora una anécdota que contaba Luis Carandel de un amigo bilbaíno que tuvo que darle una transfusión de sangre en un accidente a un ciudadano de Palencia y que a los pocos meses volvió a encontrárselo y el señor dice, bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, lo único que me he vuelto del Atlético de Bilbao. Con lo cual se demuestra que muchas veces esa pasión es una cuestión de pura sangre, ¿no? Es decir, hay equipos que provocan esas pasiones, el Betis, por ejemplo, es uno de ellos, en el Málaga hay bastante afición, el Atlético de Madrid, o el Bilbao, que como he señalado, el Valencia también. Es distinta esa pasión. Sí, yo me tomé el otro día el trabajo absurdo de buscar en el CIS el número de seguidores que tiene, cómo se declaran los españoles, cuál es su equipo. El Madrid creo que tiene casi un 30% de españoles se declaran madridistas, el Barça un 20% y a partir de ahí el Atleti ya es un 6%. Luego iba el Betis, que me sorprendió muchísimo. Un 3% de españoles se declaran del Betis, es muchísimo. Y el Atleti Bilbao, esos eran los 5. Luego ya venía Valencia, Sevilla y tal. Son equipos que tienen un discurso. Que han construido su propio relato al margen de los títulos, que eso es lo que tiene mérito. Es decir, el Madrid ha construido su gran mitología en función de su sala de vitrinas y de la Copa de Europa y de la exigencia de ganar, de tal forma que un año sin títulos cuesta la cabeza de un entrenador. Otros equipos han construido su épica pues sobre Mágico González, las jugadas que hacía, no sé, os quiero decir que tiene mucho mérito, pero cada uno tiene que buscar su mitología. Sobre la pasión que decías tú, a Eduardo Galeano, que no me gusta nada, me parece un escritor deplorable y demagógico, sin embargo tenía una frase
que tiene razón cuando habla de fútbol, que es donde debería haber circunscrito toda su producción, no ha salido de ella, que decía que el fútbol es la única religión que no tiene ateos. Es la única religión que no tiene ateos. Y esto es verdad. Incluso el más frío, salvando a Hughes, que es un témpano de hielo, pero que tampoco es verdad, es verdad que el fútbol no deja... No hay nadie que contemple el fútbol desde la imparcialidad. Es absolutamente imposible. Incluso el que da lecciones de periodismo sobre cómo ganar en objetividad y en imparcialidad esconde algún interés oculto para hacer daño a tal o cual presidente. Quiere decir que es la única religión que queda en Occidente que no admite el ateísmo. Admite, a lo mejor hay algún agnóstico, pero entonces es que no le gusta el fútbol. Es un periódico nuevo y no recuerdo el nombre del periodista, que me perdone. Y era una cosa muy, muy bonita sobre Mágico González. Y entonces el hombre, y lo haré así por encima, hay una leyenda de Mágico González sobre un partido contra el Barcelona, en el que él estaba, por lo visto estaba borracho o dormido encima de un banquillo o algo así. Entonces él salió al campo y lió el taco, completamente. Pero este hombre se dio cuenta de que ese partido no estaba documentado, no se sabía qué partido era, y si había metido 4, había metido 3, y entonces empezó a sacar referencias de medios y cada medio daba un partido distinto. Y llegó a la conclusión de que sí, hubo un partido contra el Barcelona que jugó bien, pero era una leyenda. Aquí se juntan 3 cosas: el carácter de Mágico, que era un futbolista extraordinario, Cádiz, que Cádiz haces una, cuenta 50, el otro cuenta tal, y Cádiz tiene la cosa oral, y luego el fútbol, que eso, lo legendario del fútbol, ¿no? Quizás y eso es lo que sí que creo que tiene literatura, la memoria del fútbol. Yo, por ejemplo, si me acuerdo de los partidos que yo veía de chico, yo ahí sí que me pongo bizcochón, me emociono, podría ponerme ahí literario, ¿no? La cogía butragueña y tal, igual. Eso sí, pero es ya después, con el tiempo ya entra la literatura. Quiero decir, Juan Ramón, que no se puede escribir bien de lo superficial de manera urgente. Coño, el fútbol. Escribes de algo tonto muy rápido. Por eso yo decía lo de la literatura, ¿no? En 2005 y fui al estadio del Arsenal por cumplir con el ritual, igual que ibas a Westminster y tal, y vi a una anciana de 60 años agarrada a la barra del metro y enfundada en una bufanda que le daba varias vueltas. Me quedé, mira, no había visto nada parecido nunca en España, y estoy hablando de 2005, o sea que supongo que en Inglaterra la tradición sí, pero el hooliganismo femenino es un tema de hoy, no solo la incorporación de la afición al fútbol y que las mujeres sepan cada vez más de fútbol, sino incluso llegar a superar a los hombres en pasión futbolística y en anhelar la rama de periodismo deportivo e incluso coparla. También es verdad que el periodismo deportivo tira mucho de imagen, y en imagen pues son imbatibles y se demanda mucho eso, ¿no? Pero también en blogs, cada vez hay más mujeres que escriben de fútbol, que hablan de fútbol, que presentan fútbol, y es curioso, sí, yo supongo que es un signo de los tiempos también, ¿no? La uniformización de los gustos y... Sí, no, hay una cosa muy bonita que yo veo en los estadios cuando empieza el partido y me aburro bien esperando el partido, y es una cosa preciosa que en el Bernabéu, en todos los campos, van las parejas de novios con el palo del selfie, y entonces es el ritual, van al final de la grada, se ponen de espaldas y son como si fuera el mar, se ponen de espaldas al campo y se hacen el selfie, y luego llaman el partido, y van los novios. Bueno, pero eso yo creo que antes igual también pasaba, ¿no? Pero bueno, sí, las mujeres están completamente. Yo agradezco, lo comentaba antes, a Florentino, que haya incorporado a las fans colombianas de James al Bernabéu. Escándalo. Con su camiseta, y hay camiseta femenina de fútbol, ¿no? El hecho de la decisión estratégica y empresarial de diseñar la camiseta fucsia del Real Madrid de la temporada anterior era una decisión, eso lo sé de buena tinta, que buscaba al público femenino, y efectivamente ves a muchas chicas con la camiseta fucsia del Madrid y pocos chicos. Esa camiseta tenía un target específico. ¿Y cuál es la estrategia de este año? No lo sé, pero está claro que se renuevan todos los años para vender más camisetas, pero sí es verdad que la incorporación, sí, bueno, yo creo que sí, es cuestión del puro Zeitgeist que dicen los pedantes.
espíritu del tiempo. Sí, lo que sí que tienen las mujeres es una afición muy pura por el fútbol. O sea, las mujeres gritan el gol, hay el grito, o sea, hay un grito, las mujeres lo viven mucho y lo quieren mucho y son muy fanáticas. El grito, tú vas a los campos, el grito del fútbol se ha feminizado, se ha hecho más pasional, no te lo juro, de verdad que no es hooliganismo, es otra cosa, es el grito de ¡ay! El ¡ay! Es un poco femenino.